Senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo especial para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Senadora, por supuesto que todos queremos que la gente tenga tiempo para sus casas, tiempo para el descanso, tiempo para dedicarse a otros menesteres que no sean estrictamente los del trabajo, los de la supervivencia en el trabajo. Pero eso tiene un costo. Lamentablemente, como dicen por ahí popularmente, no hay desayuno gratis. Este proyecto de bajar la jornada laboral de 48 a 40 horas tiene muy preocupados a muchos sectores de la producción nacional que ven en el proyecto, con todas las buenas intenciones que lo animan, la posibilidad pues ya muy cierta de que se les encarezca la mano de obra y de que tenga que contratar más gente o producir menos. ¿Por qué no nos explica usted la iniciativa y nos resuelve estas inquietudes? Sí, doctor Fernando, esta es una iniciativa del Centro Democrático liderada por el expresidente Álvaro Uribe y fundamentalmente es una iniciativa que busca, de un lado, pues conciliar, tener más tiempo para conciliar la vida laboral con la vida familiar. En Colombia se trabajan cerca de 2.496 horas. Colombia tiene un 30% de la población ocupada que trabaja más de las 48 horas. Está en ese porcentaje superior a otros países como Costa Rica, Panamá, México, Paraguay, por mencionar algunos. Y ese es uno de los grandes retos, que se pueda destinar un tiempo adicional para que se comparta en familia, que es otro de los grandes retos que se tiene, pero también para que haya más tiempo para capacitación, formación y otras actividades que pueda hacer el trabajador. El segundo gran propósito es el aumento de la productividad. Muchos estudios demuestran que en la medida en que el trabajador tenga un mayor tiempo para otras actividades como familiares o deportivas o de formación, puede dedicarle más a su trabajo, concentrarse más y por esa vía aumentar la productividad, entre otras cosas, también hacer un mayor uso de los recursos de capital que tienen las empresas. Eso es uno de los temas que hay que se está demostrando, que donde ha habido una reducción de la jornada laboral, ha habido un aumento de la productividad, entre otras cosas, también asociado siempre a una reorganización del trabajo y por supuesto a una mejor formación. Y un tercer tema que es importante también, fíjese usted, uno de los temas que más ha aumentado son los costos de salud por el estrés laboral, es buscar también cómo se reduce ese estrés laboral que tiene un costo para los trabajadores y que tiene un costo para el sistema de salud, y que por esa vía también pues haya unos ahorros. De esto inicialmente fue un proyecto que reducía de 48 a 45 horas laborales. Ya lo pasan de la plenaria a 40 horas laborales, y tiene que ir acompasado con temas que ya trabajamos en la primera ley de crecimiento y que tuvo un componente de reforma tributaria, que fue bajar de 34% el impuesto a la renta. Para este año ya vamos en el 32% y en 2 años debe estar en el 30%, y eso se acompasa también con el descuento del 100% que tienen en el IVA de los bienes de capital y en el descuento del ICA. Y por supuesto, eso tiene que implicar necesariamente también una revisión de otros costos laborales que tiene el trabajador. Se demostró cuando hubo una mayor, por ejemplo, cuando se redujeron los parafiscales, ustedes recuerdan hace un par de años, eso ayudó muchísimo a reducir el costo para las empresas y tiene que ayudar a incentivar el empleo. Entonces estamos mirando también cómo esto se acompaña de otras decisiones que ayuden a esa precisamente flexibilización, y que ayude a que también no solo sea beneficioso para los trabajadores, sino también tenga un componente que ayuda a las empresas. Ahí está el tema capital, ¿no?
porque la tesis, si lo entendimos bien, es que un trabajador menos agobiado por la jornada laboral, con más tiempo libre para su familia, para practicar el deporte, para estudiar, para formarse más, es un trabajador más productivo. En ese sentido, menos costoso para las empresas. Así es. Ese es el punto clave, me parece a mí, senadora, ¿no? Así es, doctor Fernando, así es. Y Colombia también tiene, o sea, nosotros tenemos que pensar también otros problemas asociados sobre todo con la entrada de la mujer en los últimos 20, 25 años al mercado laboral. Muchas están gastando hasta 2 y 3 horas de desplazamiento. La pandemia nos lleva a un mayor uso de la tecnología y muy seguramente para muchos trabajos la mujer colombiana va a ver que lo puede hacer desde el hogar y hay que profundizar el teletrabajo. Pero además de la jornada de las 8 horas, tenía que desplazarse en promedio entre 2.5 y 3 horas a su sitio de trabajo y luego a su casa. Todo eso hacía también que ese propósito fundamental de atención del hogar, de los hijos, de poder tiempo para capacitación, pues prácticamente era nulo, doctor Fernando, también con unos costos asociados para el resto de la sociedad. Entonces también lo que se busca aquí es que el tiempo que se está de trabajo efectivo sea la productividad alta. En Colombia, en los últimos 5 años, la productividad total de los factores ha venido cayendo. La productividad laboral el año pasado estuvo en 0,21%, muy bajito. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, no solo de capacitación, formación, sino también de que el tiempo en que se está laborando sea un tiempo efectivo, de poca distracción y que también se reduzca el tiempo por enfermedades, doctor Fernando, que es muy alto en Colombia. Entonces, lo que buscamos es eso con este proyecto de ley, combinar todos estos factores y ayudar que efectivamente Colombia mejore su nivel de productividad laboral y, por supuesto, los empleadores colombianos, los empresarios, yo sé que por un lado tienen preocupación, sobre todo aquellos que efectivamente necesitan la presencialidad, que tiene un gran número de trabajadores, pero esto no ha sido improvisado, esto ha sido un proyecto que se ha visto desde hace un par de años cómo se mejoran las condiciones también tributarias de las empresas y ahora cómo vamos hacia una reducción de los costos laborales. Bueno, si se mejoran las condiciones tributarias, eso significa que disminuye la carga impositiva y eso alguien lo paga, lo tiene que pagar el Estado, porque está disminuyendo sus ingresos en alguna medida, en la que sea. A mí me sigue pareciendo que el tema crucial es el tema de la productividad del trabajo y usted habla de una parte importantísima que es el teletrabajo y ahí surge una inquietud que se ha repartido mucho en las redes sociales y que es una inquietud muy seria. Y es que el teletrabajo lo que ha hecho es aumentar la carga de trabajo para la gente. Como la gente está en su casa, está frente al computador, no tiene la disculpa de que salió o de que está en el trancón. Ahí está. Y se está utilizando por muchos patronos o por muchos jefes el teletrabajo para aumentar la carga laboral. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, por lo menos como una denuncia preocupante, senadora. Así es, doctor Fernando, y de hecho es uno de los temas que se considera precisamente porque no porque uno esté en su casa y haga uso de la tecnología para estar realizando su trabajo, pues el trabajador no va a tener también el respeto de sus horas laborales. Y eso queda previsto en el proyecto, como queda previsto también el trabajo de los que están entre los 15 y los 17 años, los que son menores de 18 años y hasta la jornada laboral que no tenga recargo hasta las 9 de la noche. Esos son temas que los considera precisamente el proyecto, entre otras cosas, porque yo creo que el teletrabajo, la pandemia nos lo dejó para que se profundice. De hecho, ya parte del rediseño empresarial en muchas actividades va a ser sobre la base
de esta profundización. Durante la pandemia, recuerden ustedes que sacó un decreto el gobierno del presidente Duque bastante positivo, que fue que lo que se pagaba por el costo de transporte no se le quitara al trabajador, sino que se le pagara para una prima de conectividad, y nosotros radicamos un proyecto de ley para que eso se extendiera un par de años más, de tal manera que ahora el trabajador tiene que pagar la conectividad en su casa, mayor energía, otros gastos asociados que no tenía, que si bien no los tiene ya como transporte, pero sí los tiene por la conectividad. Entonces digamos que esto está integrado, doctor Fernando, pero el propósito sí es que sea más productivo el trabajador colombiano. Colombia está en eso supremamente rezagado y tenemos que aumentar la productividad, tanto la del factor laboral como la de todos los factores que ha venido decreciendo en los últimos 5 años. Senadora, hemos recibido quejas, y parecen muy fundadas, de empresas de servicios cuyos clientes aprovechan que el trabajador está ahí en el computador al alcance de la mano y lo están llamando a horas inauditas para trabajar a las 8 de la noche o a las 9 de la noche a pedirle que le solucione problemas. Esto tiene que venir acompañado de un cierre de los computadores, porque si no, la jornada de trabajo se vuelve prácticamente indefinida, senadora. Así es, doctor Fernando. Yo creo que aquí nos tiene que preocupar las condiciones de vida y familiares del trabajador colombiano, porque nosotros nos rasgamos la vestidura de mucha de la problemática que se vive con el consumo de drogas, con la criminalidad, con el abandono, con el suicidio de los jóvenes, y se nos olvida que es que también falta la familia, falta la atención. Entonces, si en la casa ya no son 8 horas, sino 10 y 12 horas de teletrabajo, eso viola totalmente el espíritu de que el trabajo en casa debe ser también igual de importante y productivo, pero no para que se exija más en tiempo laboral de aquellos trabajadores que tienen que no son de confianza, que tienen una jornada definida. Y segundo, la presencialidad, o sea, cuando uno le dicen que el 30% de los trabajadores trabaja más de 48 horas, y fuera eso súmele la jornada de desplazamiento, porque en su gran mayoría están ubicados en zonas urbanas con alta congestión de tráfico y con dificultades de acceso, y fuera eso con inseguridad, pues el estrés laboral es mayor. Por eso lo que se busca en ese sentido es productividad, reduciendo estos estreses laborales que hay, pero también pensando en que hay una responsabilidad para que el trabajador, sobre todo pensando hoy la importancia de la familia, tenga más tiempo para ella. Pues apasionantes estos temas. Me imagino que los estudios han sido muy completos. ¿Y se han hecho en Colombia o son estudios que se han hecho en otros países y que son transportados a Colombia y se cree que en Colombia pueden reunirse esas condiciones para que menor cantidad de trabajo en la oficina sea mayor productividad, de gente que está más dispuesta y que esté mejor conectada? ¿Eso está verificado? Doctor Fernando, hay tanto comparaciones internacionales por las experiencias, sobre todo en esto que ha avanzado mucho en la Unión Europea y en los Estados Unidos, pero también el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario tiene unos trabajos interesantes sobre el tema, como el mismo Dani que ha hecho unas encuestas recientes sobre tiempo, sobre la calidad de algunas de estas variables laborales, etcétera, ayudan mucho para estos temas. O sea, ha habido, siendo por supuesto los internacionales mucho más amplios, nacionalmente también ha habido una inquietud al respecto, y tengo que resaltar que el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario ha sido uno de los que más ha trabajado sobre el tema. También es cierto, doctor Fernando, que esto no puede ser, porque si esto no puede ser que entonces se reduzca la jornada laboral y termine el trabajador trabajando no en uno, sino en 2 o 3 trabajos, pues tampoco hemos hecho nada. Por eso el trasfondo de lo que se plantea en el proyecto de ley, y es que su condición salarial no se vea desmejorada,
precisamente para evitar que lo que se quiere ahorrar por un lado, que es una mejor condición laboral, mayor productividad, pues buscando mayores recursos se pierda. Entonces es un poco como lo que se está mirando en la plenaria. Se insertaron unas proposiciones y ahora viene el debate en Cámara. Y bueno, siempre estos temas han sido espinosos en Colombia como en todas partes del mundo, pero tengo que decir que la Organización Internacional del Trabajo ya desde hacía muchas décadas venía sugiriéndole a Colombia pensar la reducción de la jornada laboral porque es de los países que mayor número de horas trabajadas tiene. Entonces también aquí hay el otro tema y es la queja de los empresarios de que no se consigue el trabajador formado en lo que se requiere. Es el momento también de pensar con el SENA, con las instituciones educativas, de un programa de capacitación que responda también a las necesidades de los trabajadores. O sea, este proyecto tiene que ser más integral con otras acciones que lleven precisamente a que el objetivo de aumentar la productividad del trabajador colombiano se logre. Perfecto. La doctora María del Rosario Guerra nos estaba tratando un tema interesantísimo: reducir la jornada laboral para aumentar la productividad, lo que supone que para el empresario no hay mayor costo porque el trabajador está trabajando más eficientemente desde su casa o en el lugar de trabajo, con menos carga, con menos estrés y con menos compromiso en su salud.